Capítulo 8. Relaciones. Qué rápidamente nos formamos una opinión de otras personas. Qué rápidamente llegamos a una conclusión sobre ellas. A la mente egótica le resulta satisfactorio etiquetar a otro ser humano, darle una identidad conceptual, pronunciar juicios severos. Cada ser humano ha sido condicionado a pensar y comportarse de cierta manera, condicionado tanto genéticamente como por sus experiencias infantiles y su entorno cultural. No es que ese ser humano sea así, pero así es como se presenta. Cuando emites un juicio respecto a alguien, confundes los patrones mentales condicionados con lo que esa persona es. Esa acción en sí misma denota un patrón profundamente inconsciente y condicionado. Das a esa persona una identidad conceptual y esa falsa identidad se convierte en una prisión no solo para ella, sino también para ti. Evitar el juicio no implica ignorar lo que el otro hace, implica reconocer que su conducta es una forma de condicionamiento, implica verla y aceptarla tal como es, sin construir una identidad para esa persona a partir del condicionamiento. Eso te libera a ti y a la otra persona de la identificación con el condicionamiento, con la forma, con la mente. Entonces el ego ya no rige tu relación. Mientras el ego dirija tu vida, la mayor parte de tus pensamientos, emociones y acciones surgirán del deseo y del miedo. Entonces, en las relaciones, o bien demandarás, o bien temerás algo de la otra persona. Puede que quieras placer o beneficios materiales, reconocimiento, alabanzas o atención, o fortalecer tu sentido del yo mediante la comparación y el establecimiento de que eres, tienes o sabes más que la otra persona. Y lo que temes es que ocurra justo lo contrario, que esa persona pueda reducir de algún modo tu sentido del yo. Cuando diriges tu atención al momento presente, en lugar de usarlo como un medio para un fin, vas más allá del ego y más allá de la compulsión inconsciente de usar a la gente como un medio para un fin, siendo el fin tu propio fortalecimiento a costa de los demás. Cuando prestas toda tu atención a la persona con la que estás interactuando, dejas fuera de la relación el pasado y el futuro, excepto para fines prácticos. Cuando estás plenamente presente en tus encuentros con otras personas, renuncias a la identidad conceptual que has creado para ellas, tu interpretación de quiénes son y de lo que hicieron en el pasado. Cuando estás plenamente presente en tus encuentros con otras personas, renuncias a la identidad conceptual que has creado para ellas, tu interpretación de quiénes son y de lo que hicieron en el pasado, y eres capaz de interactuar prescindiendo de los movimientos egóticos del deseo y del miedo. La clave está en la atención, que es una alerta serena. Qué maravilloso es poder ir más allá del deseo y del miedo en las relaciones. El amor no desea ni teme nada. Si su pasado fuera tu pasado, si su dolor fuera tu dolor, si su nivel de conciencia fuera tu nivel de conciencia,
pensarías, actuarías exactamente como él o ella. Esta comprensión trae consigo perdón, compasión y paz. Al ego no le gusta oír esto, porque pierde fuerza cuando no puede mostrarse reactivo y tener razón. Cuando recibes como a un noble invitado a cualquiera que venga al espacio de la hora, cuando permites a cada persona ser como es, él o ella empieza a cambiar. Para conocer a otro ser humano en su esencia, no te hace falta saber nada sobre él, su pasado, su historia personal, sus experiencias. El saber acerca de lo confundimos con un conocimiento más profundo, un conocimiento no conceptual. Saber acerca de y el conocimiento no conceptual son dos formas de conocer completamente distintas. Una tiene que ver con la forma, la otra con lo informe. Una opera a través del pensamiento, la otra a través de la quietud. Saber acerca de resulta útil a nivel práctico. De hecho, es imprescindible. No obstante, cuando ese es el modo predominante de conocer en las relaciones, se vuelve muy limitante, incluso destructivo. Los conceptos y pensamientos crean una barrera artificial, una separación entre los seres humanos. Entonces, tus interacciones no están enraizadas en el ser, sino que se basan en la mente. Cuando no hay barreras conceptuales, el amor se encuentra presente de manera natural en todas las interacciones humanas. La mayoría de las interacciones humanas se limitan a un intercambio de palabras, al reino del pensamiento. Es esencial conseguir cierta quietud, particularmente en las relaciones íntimas. Ninguna relación puede crecer sin la sensación de espacio que acompaña a la quietud. Meditad juntos o pasad ratos en silencio en la naturaleza. Cuando vayas de paseo o estén sentados en el coche o en casa, sentirse cómodos compartiendo la quietud. La quietud ni puede ser creada ni es necesario crearla. Simplemente permanecer receptivos a la quietud que ya se encuentra presente, aunque suele quedar oscurecida por el ruido mental. Si se pierde la quietud espaciosa, la relación estará dominada por la mente y los problemas y los conflictos podrán adueñarse de ella fácilmente. Si está presente la quietud, podrá contener cualquier cosa. La verdadera escucha es otro modo de llevar quietud a la relación. Cuando escuchas verdaderamente a alguien, surge la dimensión de quietud y se convierte en parte esencial de la relación. Pero la verdadera escucha es un don escaso. Generalmente, la mayor parte de la atención de la persona está consumida por su pensamiento. En el mejor de los casos, puede estar evaluando tus palabras o preparando la siguiente frase que va a decir. O puede que no te esté escuchando en absoluto, perdida en sus propios pensamientos. La verdadera escucha va mucho más allá de la percepción auditiva. Es el emerger de una atención alerta, un espacio de presencia en el que las palabras son recibidas. Ahora las palabras se vuelven secundarias, pueden ser significativas o pueden no tener sentido. Mucho más importante que aquello que estás escuchando es el acto mismo de la escucha,
el espacio de presencia consciente que surge al escuchar. Ese espacio es un campo de conciencia unificador en el que te encuentras con la otra persona sin las barreras separativas creadas por el pensamiento conceptual, y la otra persona deja de ser otra. En ese espacio están unidos en una misma alerta, una conciencia. ¿Vives dramas frecuentes y repetitivos en tus relaciones íntimas? ¿Desacuerdos relativamente insignificantes que provocan violentas discusiones y dolor emocional? Los patrones egóticos básicos están en la raíz de estas experiencias. La necesidad de tener razón y, por supuesto, de que el otro esté equivocado, es decir, la identificación con posiciones mentales. También está presente la necesidad periódica del ego de estar en conflicto con algo o alguien para fortalecer su sentido de separación entre yo y el otro, sin el que no puede sobrevivir. Además, está el dolor emocional acumulado del pasado que tú y cada ser humano arrastra en su interior, tanto de tu pasado personal como del dolor colectivo de la humanidad que se remonta mucho, mucho tiempo atrás. Este cuerpo dolor es un campo energético interno que se adueña esporádicamente de ti, porque necesita experimentar más dolor emocional para alimentarse y reabastecerse. Tratará de controlar tu pensamiento y de hacerlo profundamente negativo. Le encantan tus pensamientos negativos porque resuenan con su frecuencia y puede alimentarse de ellos. También provoca reacciones emocionales negativas en las personas que están a tu alrededor, especialmente en tu pareja, para alimentarse del drama y del dolor emocional. ¿Cómo puedes liberarte de esta identificación inconsciente y profundamente arraigada con el dolor que genera tanta miseria en tu vida? Toma conciencia de él. Date cuenta de que no es quien tú eres y reconócelo por lo que es, dolor del pasado. Sé su testigo cuando te ocurra o le ocurra a tu pareja. Cuando rompes tu identificación inconsciente con él, cuando eres capaz de observarlo dentro de ti, dejas de alimentarlo y gradualmente perderás su carga energética. La interacción humana puede ser un infierno o puede ser una gran práctica espiritual. Cuando miras a otro ser humano y sientes un gran amor por él, o cuando contemplas la belleza natural y algo dentro de ti responde profundamente a ella, cierra los ojos un momento y siente la esencia de ese amor o de esa belleza interna, inseparable de quién eres, de tu verdadera naturaleza. La forma externa es un reflejo temporal de lo que, en esencia, eres por dentro. Por eso el amor y la belleza nunca pueden abandonarte, aunque todas las formas externas lo harán. ¿Cuál es tu relación con el mundo de los objetos, con las incontables cosas que te rodean y que utilizas cada día? La silla en la que te sientas, el bolígrafo, el coche, la taza, ¿son para ti simples medios para un fin o de vez en cuando reconoces su existencia, su ser, aunque sea brevemente, dándote cuenta de ellos y prestándoles atención? Cuando te apegas a los objetos, cuando los usas para justificar tu valía ante ti mismo o ante los ojos de los demás, la preocupación por las cosas puede adueñarse completamente de tu vida. Cuando te identificas con las cosas, no las aprecias por lo que son, porque te estás buscando en ellas.
Cuando aprecias un objeto por lo que es, cuando reconoces su ser sin proyecciones mentales, no puedes dejar de sentirte agradecido por su existencia. También podrías sentir que en realidad no es inanimado, que solo parece inanimado a los sentidos. Los físicos confirman que, a nivel molecular, cada objeto es un campo de energía pulsante. La apreciación desinteresada del reino de las cosas hará que el mundo que te rodea cobre vida de un modo que ni siquiera puedes comenzar a comprender con la mente. Cuando te encuentras con alguien, aunque sea muy brevemente, ¿reconoces su ser prestándole toda tu atención o le reduces a un medio para un fin, un mero papel o función? ¿Cuál es la calidad de tu relación con la cajera del supermercado, con el empleado del aparcamiento, con el mecánico, con el cliente? Un momento de atención es suficiente. Mientras le miras o le escuchas, hay una alerta silenciosa, tal vez de unos pocos segundos, tal vez más larga. Eso es suficiente para que emerja algo más real que los papeles con los que nos identificamos y que estamos acostumbrados a desempeñar. Todos los papeles son parte de la conciencia condicionada, característica de la mente humana. Lo que emerge a través del acto de atención es lo incondicionado, quien eres en tu esencia, por debajo de tu nombre y de tu forma. Dejas de seguir un guión, te vuelves real. Cuando esa dimensión emerge dentro de ti, también la evocas en la otra persona. En último término, no hay otro. Siempre te estás encontrando contigo mismo. Capítulo 9. Muerte y eternidad. Cuando caminas por un bosque que no ha sido domesticado por la mano del hombre, no solo ves abundante vida a tu alrededor, también encuentras a cada paso árboles caídos y troncos desmoronados, hojas podridas y materia en descomposición. Donde quiera que mires, encontrarás muerte además de vida. Al escrutarlo más de cerca, descubrirás que el tronco que se está descomponiendo y las hojas podridas no solo hacen nacer nueva vida, sino que ellos mismos están llenos de vida. Los microorganismos están actuando en ellos, las moléculas están reordenándose, de modo que no hay muerte por ninguna parte, solo existe una metamorfosis de las formas de vida. ¿Qué puedes aprender de esto? La muerte no es lo contrario de la vida no tiene opuesto. Lo opuesto de la muerte es el nacimiento. La vida es eterna. A lo largo de los siglos, los sabios y los poetas han reconocido la cualidad onírica de la existencia humana, aparentemente tan sólida y real, y sin embargo tan efímera, que puede disolverse en cualquier momento. En la hora de tu muerte, la historia de tu vida puede parecerte como un sueño que está llegando a su fin. Sin embargo, hasta en un sueño tiene que haber una esencia que sea real. Debe haber una conciencia en la que ocurra el sueño, porque de otro modo no soñarías. Esa conciencia, ¿la crea el cuerpo o es la conciencia la que crea el sueño de un cuerpo, el sueño de ser alguien? ¿Por qué la mayoría de los que han revivido después de la muerte clínica han perdido el miedo a la muerte? Reflexiona sobre ello. Por supuesto que sabes que vas a morir, pero eso no es más que un concepto mental hasta que te topes por primera vez con la muerte en persona, por medio de una enfermedad grave, de un accidente que te ocurre o le sucede a alguien cercano a ti, o por el deceso de un ser querido. La muerte entra en tu vida, haciendo que te des cuenta de tu propia mortalidad.
La mayoría de las personas se alejan atemorizadas de la muerte, pero si no te acobardas y afrontas el hecho de que tu cuerpo es pasajero y podría desvanecerse en cualquier momento, se produce cierta desidentificación, por pequeña que sea, de tu forma física y psicológica del yo. Cuando ves y aceptas la naturaleza impermanente de todas las formas de vida, te sobreviene una extraña sensación de paz. Afrontando la muerte, tu conciencia se libera en cierta medida de la identificación con la forma. Por eso, en algunas tradiciones budistas, los monjes visitan regularmente los cementerios para sentarse y meditar entre los difuntos. En las culturas occidentales, la negación de la muerte sigue estando muy extendida. Incluso la gente mayor trata de no hablar ni pensar en ella, y existe la costumbre de ocultar los cuerpos de los muertos. Una cultura que niega la muerte será inevitablemente superficial, pues solo se preocupa por la forma externa de las cosas. Cuando se niega la muerte, la vida pierde su profundidad. La posibilidad de saber quiénes somos más allá del nombre y la forma, la dimensión trascendente, desaparece de nuestras vidas, porque la muerte es la puerta a esa dimensión. La gente suele sentirse incómoda con los finales, porque cada final es una pequeña muerte. Por eso, en muchas lenguas, la palabra adiós significa volveremos a vernos. Cuando una experiencia, una reunión de amigos, unas vacaciones, que tus hijos crezcan y se vayan de casa llega a su fin, mueres un poco. La forma que esa experiencia tenía en tu conciencia se disuelve. Esto suele producir un sentimiento de vacío que muchas personas prefieren no sentir, no afrontar. Si puedes aprender a aceptar e incluso a dar la bienvenida a los finales de tu vida, tal vez descubras que el sentimiento de vacío que inicialmente te pareció incómodo se convierte en una sensación de espacio interno que es profundamente apacible. Aprendiendo a morir diariamente de este modo, te abres a la vida. La mayoría de las personas sienten que su identidad, su sentido del yo, es algo increíblemente precioso que no quieren perder. Por eso tienen tanto miedo a la muerte. Parece inimaginable y pavoroso que el yo pudiera dejar de existir, pero confundes ese precioso yo con tu nombre y tu forma, y con la historia asociada a él. Ese yo no es más que una formación temporal en el campo de conciencia. Mientras solo conozcas la identidad vinculada a la forma, no serás consciente de que esa preciosidad es tu propia esencia, tu sentido yo soy más interno, que es la conciencia misma, es lo eterno en ti, y eso es lo único que no puedes perder. Cada vez que se produce una gran pérdida en tu vida, como la pérdida de posesiones, de tu hogar, de una relación íntima, o la pérdida de tu reputación, de tu trabajo o de tus capacidades físicas, algo muere dentro de ti. Sientes que mengua tu sentido de identidad. También podrías sentir cierta desorientación. Sin esto, ¿quién soy yo? Cuando una forma con la que te habías identificado inconscientemente y que considerabas parte de ti te deja o se desvanece, eso puede ser muy doloroso. Podría decirse que deja un agujero en la trama de tu existencia. Cuando te ocurre algo así, no niegues ni ignores el dolor o la tristeza que sientes. Acepta que están ahí. Date cuenta de la tendencia de la mente a construir una historia en torno a esa pérdida en la que te asigna el papel de víctima. El miedo, la ira,
El resentimiento o la autocompasión son las emociones que acompañan a ese papel. A continuación, registra de lo que está detrás de esas emociones y detrás de la historia fabricada por la mente, ese agujero, ese espacio vacío. ¿Puedes afrontar y aceptar esa extraña sensación de vacío? Si lo haces, tal vez descubras que ya no te da miedo. Quizá te sorprenda el descubrir la paz que emana de él. Cada vez que se produce una muerte, cada vez que una forma de vida se desvanece, Dios, el informe, el inmanifestado, brilla a través de la abertura dejada por la forma disuelta. Por eso lo más sagrado de la vida es la muerte. Por eso la paz de Dios puede llegar hasta ti en la contemplación y en la aceptación de la muerte. Qué efímera es cada experiencia humana, qué breves nuestras vidas. ¿Hay algo que no esté sujeto al nacimiento y a la muerte? ¿Algo que sea eterno? Considera este hecho. Si solo existiera un color, digamos, el azul, y el mundo, con todo lo que contiene, fuera azul, entonces no habría color azul. Es necesario que haya algo que no sea azul para poder reconocer el color azul. De otro modo, no destacaría, no existiría. Asimismo, no hace falta que haya algo no pasajero ni impermanente para poder reconocer la evanescencia de todas las cosas. En otras palabras, si todo, incluyéndote a ti mismo, fuera impermanente, ¿llegarías a darte cuenta de ello? El hecho de que seas consciente y puedas testificar la naturaleza pasajera de todas las formas, incluyendo la tuya, ¿no implica que hay algo en ti que no está sometido a la muerte? A los 20 años eres consciente de tener un cuerpo fuerte y vigoroso. 70 años después, eres consciente de tener un cuerpo envejecido y débil. Es posible que tu forma de pensar también haya cambiado desde que tenías 20 años, pero la conciencia que sabe que tu cuerpo es joven o viejo, que tu forma de pensar no es la misma, no ha cambiado. Esa conciencia es lo eterno en ti, la conciencia misma. Es la vida una sin forma. ¿Puedes perderla? No, porque eres ella. Algunas personas entran en una paz profunda y se vuelven casi luminosas justo antes de morir, como si algo brillara a través de la forma que se está desvaneciendo. A veces ocurre que personas muy enfermas o mayores se vuelven casi transparentes, metafóricamente hablando, en las últimas semanas, meses o incluso años de sus vidas. Cuando te miran, puedes ver la luz que brilla a través de sus ojos. No queda sufrimiento psicológico, se han rendido y por tanto la persona, el yo egótico de la fabricación mental, ya se ha disuelto. Han muerto antes de morir y han encontrado esa profunda paz interna que es la realización de lo inmortal dentro de ellos. Cada accidente o desastre contiene una dimensión potencialmente redentora de la que no solemos ser conscientes. El tremendo impacto de la muerte inminente y totalmente inesperada puede obligar a tu conciencia a desidentificarse completamente de la forma. En los últimos momentos, antes de la muerte física y mientras mueres, te experimentas como conciencia libre de forma. De repente ya no queda temor, solo paz y el conocimiento de que todo está bien y que la muerte solo es la disolución de la forma. Entonces reconoces que la muerte es ilusoria,
tan ilusoria como la forma con la que te habías identificado y creías ser. La muerte no es una anomalía ni el suceso más negativo, como la cultura moderna quiere hacernos creer, sino la cosa más natural del mundo, inseparable de, y tan natural como su opuesto polar, el nacimiento. Recuérdalo cuando estés sentado junto a un moribundo. Estar presente como testigo y compañero en la muerte de una persona es un gran privilegio y un acto sagrado. Cuando te sientes con la persona moribunda, no niegues ningún aspecto de esa experiencia. No niegues lo que está ocurriendo ni niegues tus sentimientos. El reconocimiento de que no puedes hacer nada podría hacer que te sintieras impotente, triste o enfadado. Acepta lo que sientes. Después, ve un paso más allá. Acepta que no puedes hacer nada y acéptalo completamente. No controlas lo que está pasando. Ríndete profundamente a cada aspecto de la experiencia, tanto a tus sentimientos como a cualquier dolor o incomodidad que el moribundo pueda experimentar. Tu estado interno de rendición y la quietud que lo acompaña serán una gran ayuda para el moribundo que facilitará su transición. Si es necesario decir algo, las palabras brotarán de tu quietud interior, pero serán secundarias. Con la quietud viene la bendición, la paz. Capítulo 10. Sufrimiento y final del sufrimiento. Los budistas han conocido desde siempre la interconexión de todas las cosas, y ahora los físicos la confirman. Nada de lo que ocurre es un suceso aislado, solo aparenta serlo. Cuanto más lo juzgamos y lo etiquetamos, más lo aislamos. Nuestro pensamiento fragmenta la totalidad de la vida. Sin embargo, es la totalidad de la vida la que ha producido ese suceso, que es una parte de la red de interconexiones que constituyen el cosmos. Esto significa que cualquier cosa que es no podría haber sido de otra manera. En la mayoría de los casos, ni siquiera podemos empezar a comprender la función que un suceso aparentemente sin sentido puede desempeñar en la totalidad del cosmos, pero reconocer su inevitabilidad dentro de la inmensidad de la totalidad puede ser el principio de una aceptación interna de lo que es y nos permite realinearnos con la totalidad de la vida. La verdadera libertad y el final del sufrimiento estriban en vivir como si hubieras elegido deliberadamente cualquier cosa que sientas o experimentes en este momento. Este alineamiento interno con el ahora es el final del sufrimiento. ¿Es imprescindible sufrir? Sí y no. Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad, ni compasión. No estarías leyendo esto. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. La infelicidad necesita un yo fabricado por la mente con una historia, una identidad conceptual. Necesita tiempo, pasado y futuro. Cuando retiras el tiempo de tu infelicidad, ¿qué queda? Únicamente un momento tal como es. Puede ser una sensación de pesadez, agitación, tirantez, enfado e incluso náusea. Eso no es infelicidad y no es un problema personal. No hay nada personal en el dolor físico humano.
Simplemente es una intensa presión o una intensa energía que sientes en alguna parte del cuerpo. Al prestarle atención, la sensación no se convierte en pensamiento y ese modo no reactiva el yo infeliz. Observa qué ocurre cuando dejas que la situación sea. Observa qué ocurre cuando dejas que la sensación sea. Surge mucho sufrimiento, mucha infelicidad cuando crees que es verdad cada pensamiento que se te pasa por la cabeza. Las situaciones no te hacen infeliz, pueden causarte dolor físico, pero no te hacen infeliz. Tus pensamientos te hacen infeliz. Tus interpretaciones, las historias que te cuentas te hacen infeliz. Los pensamientos que estoy pensando ahora mismo me hacen infeliz. Cuando te das cuenta de este hecho, rompes con tu identificación inconsciente con dichos pensamientos. ¡Qué día más horrible! Él no ha tenido el detalle de devolverme la llamada. Ella me ha decepcionado. Pequeñas historias que nos contamos y contamos a otros, a menudo en forma de quejas, están diseñadas inconscientemente para ensalzar nuestra siempre deficiente sentido de identidad, haciendo que nosotros tengamos razón y la otra persona esté equivocada. Tener razón nos sitúa en una posición de superioridad imaginaria, fortaleciendo nuestro falso sentido del yo, el ego. Este mecanismo también nos crea algún tipo de enemigo. Sí, el ego necesita enemigos para definir sus límites y hasta el tiempo meteorológico puede cumplir esa función. Los juicios mentales habituales y la contracción emocional hacen que mantengas una relación personalizada y reactiva con las personas y sucesos de tu vida. Todo esto son formas de sufrimiento autocreado, pero no las reconoces como tales porque son satisfactorias para el ego. El ego se crece en la reactividad y el conflicto. Qué simple sería la vida sin estas historias. Está lloviendo, él no ha llamado. Yo estuve ahí, ella no. Cuando estés sufriendo, cuando te sientas infeliz, estate totalmente con lo que es ahora. La infelicidad y los problemas no pueden sobrevivir en el ahora. El sufrimiento comienza cuando nombras o etiquetas mentalmente una situación como mala o indeseable. Te sientes agraviado por una situación y ese resentimiento la personaliza, haciendo que surja el yo reactivo. Nombrar y etiquetar son procesos habituales, pero esos hábitos pueden romperse. Empieza a practicar en pequeños hechos el hábito de no nombrar. Si pierdes el avión, si dejas caer y rompes una taza o si te resbalas y caes en un charco, ¿puedes contenerte y no llamar mala o dolorosa esa experiencia? ¿Puedes aceptar inmediatamente que ese momento es como es? Considerar que algo es malo produce una contracción emocional en ti. Cuando dejas que la situación sea, sin nombrarla, de repente dispones de una enorme energía. La contracción corta tu conexión con ese poder, el poder de la vida misma. Comieron el fruto del conocimiento bien y del mal. Ve más allá del bien y del mal, absteniéndote de etiquetar mentalmente las cosas, de considerarlas buenas o malas. Cuando ves más allá del hábito de nombrar, el poder del universo se mueve a través. Cuando mantienes una relación no reactiva con las experiencias, muchas veces lo que antes hubieras llamado malo dará un giro rápido, cuando no inmediato, mediante el poder de la vida misma. Observa qué ocurre cuando en lugar de considerar mala una experiencia, la aceptas internamente, le das un sí interno dejándola ser como es. Sea cual sea tu situación existencial, ¿cómo te sentirías si la aceptases completamente como es ahora mismo? Hay muchas formas de sufrimiento sutiles y no tan sutiles que consideramos normales y que generalmente no reconocemos que nos hacen sufrir e incluso pueden ser satisfactorias para el ego.
Irritación, impaciencia, ira, tener un problema con algo o alguien, resentimiento, queja. Puedes aprender a reconocer todas esas formas de sufrimiento cuando se presentan y reconocer, en ese momento estoy creando sufrimiento para mí mismo. En este momento estoy creando sufrimiento para mí mismo. Si tienes el hábito de crearte sufrimiento, probablemente también harás sufrir a otros. Estos patrones mentales inconscientes tienden a llegar a su fin por el simple hecho de hacerlos conscientes, dándote cuenta de ellos a medida que ocurren. No puedes ser consciente y crearte sufrimiento a ti mismo. Este es el milagro. Detrás de cada estado, persona o situación que parece malo o malvado, se esconde un bien mayor. Ese bien mayor se te revela, tanto dentro como fuera, mediante la aceptación interna de lo que es. No te resistas al mal es una de las más altas verdades de la humanidad. Un diálogo. Acepta lo que es. Realmente no puedo aceptarlo. Hace que me sienta molesto y enfadado. Entonces acepta lo que es. Aceptar que estoy molesto y enfadado. Aceptar que no puedo aceptarlo. Sí. Lleva aceptación a tu no aceptación. Lleva rendición a tu no rendición. A continuación, observa qué ocurre. El dolor físico es uno de los profesores más severos que podemos tener. Su enseñanza es: la resistencia es inútil. Nada podría ser más normal que el deseo de no sufrir. Sin embargo, si puedes abandonar esa actitud y permitir que el dolor esté presente, tal vez sientas una sutil separación interna del dolor, como un espacio entre el dolor y tú, por así decirlo. Esto implica sufrir conscientemente, voluntariamente. Cuando sufres conscientemente, el dolor físico puede quemar rápidamente el ego en ti, ya que el ego está compuesto en gran medida de resistencia. Lo mismo es válido para la incapacidad física extrema. Ofrecer tu sufrimiento a Dios es otro modo de decir lo mismo. No hace falta ser cristiano para comprender la profunda verdad universal contenida simbólicamente en la imagen de la cruz. La cruz es un instrumento de tortura, representa el sufrimiento más extremo, la mayor limitación, la mayor impotencia con la que un ser humano puede toparse. Entonces, de repente, ese ser humano se rinde, sufre voluntariamente, conscientemente, y eso queda expresado en las palabras: hágase tu voluntad y no la mía. En ese momento, la cruz, el instrumento de tortura, muestra su cara oculta. También es un símbolo sagrado, un símbolo de lo divino. Lo que parecía negar la existencia de cualquier dimensión trascendental en la vida se convierte, mediante la rendición, en una abertura a esa dimensión trascendental. Eckhart Tolle nació en Alemania, donde vivió los primeros 13 años de su vida. Después de graduarse en la Universidad de Londres, trabajó como investigador y supervisor en la Universidad de Cambridge. A la edad de 29 años, una profunda transformación espiritual disolvió su anterior identidad, cambiando radicalmente el curso de su vida. Dedicó los años siguientes a comprender, integrar y profundizar esa transformación que marcó el comienzo de un intenso viaje interior. Eckhart no está alineado con ninguna religión ni tradición particular. En sus enseñanzas transmite un mensaje simple y profundo, con la claridad sencilla e intemporal de los antiguos maestros espirituales. Hay un camino para escapar del sufrimiento y vivir en paz.